Hola chicos, ¿cómo les va? Bendiciones. Bueno, hoy les quiero compartir la palabra que se encuentra en Daniel 6, capítulo 6, y vamos a compartir desde el versículo 5, que dice: entonces ellos dijeron: no vamos a encontrar nada malo en su trabajo, mejor busquemos en su religión la forma de acusarlo. ¿Sí? Se trata de que Daniel era un siervo, ¿sí?, del rey Darío en ese tiempo, ¿sí? Daniel era uno de los gobernantes, ¿sí? Uno de los ministros, mejor dicho, ¿sí? Uno de los ministros. Y entonces había gente que tenían celos, envidia de Daniel, de cómo él se había desempeñado, porque Daniel era uno de los 3 ministros que tenía muchas habilidades, dice, y sabiduría. Entonces estas personas querían encontrarle un defecto a Daniel y no lo hallaban, ¿sí? Entonces ahí donde dice el versículo 5, dice: entonces ellos dijeron: no vamos a encontrar nada malo en su trabajo, mejor busquemos en su religión la forma de acusarlo, ¿sí? ¿Por qué? Porque siempre va a haber enemigos, ¿sí? Y no estamos hablando de personas, quizás son aún nuestra propia persona puede ser nuestro propio enemigo, en cuanto nos va a querer hacer creer que no estamos haciendo bien las cosas, ¿sí?, para el Señor, y entonces pensamos que no estamos obrando correctamente al servicio del Señor, ¿sí? Entonces dice el 6: así que fueron en grupo a hablar con el rey y le dijeron, dice: viva el rey Darío por siempre. Majestad, los ministros, prefectos, gobernadores de provincias y demás colaboradores, tenemos una propuesta. Hemos pensado prohibir durante 30 días que las personas hagan oraciones o peticiones a cualquier dios o persona que no sea el rey. Quien no cumpla esta norma será mandado al foso de los leones. Fíjense en cómo habían armado una trampa, ¿sí?, para que se dictaminara una ley, ¿sí? ¿Para qué? Para que todas las personas que orasen a Dios fuesen echadas al foso de los leones. Dice el versículo 8: Su Majestad debe aprobar el decreto y firmarlo para que sea una ley. Esa ley no podrá cambiarse porque las leyes de los medos y los persas no pueden cambiarse ni anularse. Entonces el rey Darío aprobó la ley y la firmó, ¿sí? El rey firmó esa ley de que por 30 días nadie podía orar, nadie podía adorar a un dios, ¿sí? No siendo solamente al rey. El que hacía lo contrario iba a ser echado en el foso de los leones. Pero en el versículo 10 dice: Daniel, sabiendo que el rey había firmado esa ley, de inmediato se fue a su casa y abrió las ventanas del segundo piso que daban hacia Jerusalén y se arrodilló para orar y dar gracias a Dios, tal como siempre lo hacía 3 veces al día, ¿sí? Daniel no desafió la ley que había firmado el rey, sino que él siguió haciendo lo que siempre tenía por costumbre hacer, que era adorar y dar gracias a Dios. Él no desafió a los que le habían puesto una trampa, sino que él
seguía haciendo y confiando ¿en quién? En Dios. ¿Por qué? Porque tenía la certeza de que a él no le iba a suceder nada. Y eso lo podemos ver porque les animo a que sigan leyendo, ¿sí?, el capítulo 6, porque ahí cuenta que el rey, ¿sí?, aunque había firmado ese decreto, él se puso triste al saber que Daniel había infringido en esa ley, no había cumplido. Infringir quiere decir que no cumplió con la ley que había ordenado, que no adoraran, ¿sí? Solamente al rey le debían respeto y adoración. Pero Daniel no lo hizo así. Daniel adoró solamente al Dios vivo, al único, ¿sí? Entonces cuando el rey se entera de esto, se pone triste. No quiso comer, no quiso distraerse con nada, sino que él se fue a acostar. Y cuando amaneció al otro día temprano, dice acá en el versículo 19, dice: a la mañana siguiente el rey se levantó apenas salió el sol y se fue para el foso de los leones. Cuando llegó al lugar, gritó: Daniel, tú eres servidor del Dios viviente y siempre estás a su servicio. ¿Tu Dios pudo salvarte de los leones? Daniel respondió: viva el rey por siempre. Mi Dios envió a su ángel a cerrar la boca de los leones y no me han hecho nada, porque sabe que soy inocente. Y tampoco le he hecho a usted, majestad, ningún mal. ¿Sí? Acá vemos cómo Daniel se mantuvo fiel a Dios, ¿sí? Se mantuvo honesto, ¿sí?, confiando, porque así se van a presentar situaciones o temores, ¿sí?, a cosas que nos van a hacer creer que debemos no adorar a Dios y rendirle adoración a esas cosas falsas, ¿sí? Nos van a hacer creer que tenemos que estar pensando todo el tiempo si nos viene un miedo, un temor a alguna cosa. Por ejemplo, puede ser que tengamos temor a morir, que tengamos temor a que nos contagiemos del virus, ¿sí?, o temor a una enfermedad, temor a que tengamos que ver a nuestros seres queridos que tengan que morir, ¿sí? Esas cosas pueden suceder, temor a que papá no tenga el trabajo, a no poder rendir las materias que tengo que rendir, muchas cosas que nos pueden suceder, que se pueden presentar para que nosotros tengamos que estar atemorizados, ¿sí? Y así es como a Daniel se presentó esta trampa, ¿sí?, que le tendieron en ese tiempo a él. Pero Daniel no se quedó en esa trampa, sino que él acudió a lo que tenía por costumbre hacer, adorar a Dios, porque él sabía que Dios lo iba a librar, que Dios lo iba a socorrer. Y así es como nosotros tenemos que tener esa confianza de que Dios nos va a ayudar, ¿sí? En cualquiera sea la situación que estemos pasando o que se presente, nosotros tenemos que tener firme ese pensamiento de saber a quién vamos a pedir ayuda, a quién vamos a pedir socorro, ¿sí? Y tener la paz, porque dice la palabra que Él nos da la paz, ¿sí? Cuando nosotros presentamos nuestros temores a Dios y le entregamos esos temores a Dios, Él nos da paz, ¿sí? Paz en nuestros corazones, en nuestra mente, ¿sí? Y les quiero compartir el Salmo 31, dice el 19, el versículo 19 dice: tú reservas grandes bendiciones para los que te honran, ¿sí? Las preparaste a la vista de los seres humanos, ¿sí?, para los que encuentran refugio en ti, ¿sí? Y el 22 del mismo capítulo 31 de Salmos dice: tenía miedo y dije, Dios no puede verme, pero cuando le imploré su ayuda,
Él me escuchó. ¿Sí? Eso es lo que decía el salmista, eso es lo que tenemos que nosotros tener presente. Pero cuando le imploré su ayuda, Él me escuchó, ¿sí? Él responde, ¿sí? Porque la palabra de Dios nos anima, nos enseña a creer y a confiar, que aunque se presenten las pruebas, Dios está, ¿sí? Dios existe, Dios es real, Dios es verdadero y se ha manifestado en su Hijo Jesús, ¿sí? Así que bueno, esta es la palabra que los comparto en este día. Les mando muchas bendiciones. Sigo orando con todas las señas de intercesión por todos, así que les mandamos abrazos y bendiciones. Así que bueno, hasta la próxima clase.